Hola, muy buenas tardes. Aquí en Viernes con Lilith será el programa número 11, 11, sí, programa número 11, 20 de diciembre. Estamos ya muy cerca de las fiestas navideñas y hoy pues venimos a hablar con Alberto Lozano, ¿verdad, Munsa? Pues sí, hoy tenemos un invitado que además tiene también experiencia con el tema audiovisual y lo tenemos conectado vía Skype. Vía Skype. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes, Ya lo compañeros tenemos de aquí. 7 Radio. Gracias por la invitación, gracias por invitarme a compartir este ratito, este espacio de tiempo y de lugar, además, pues en beneficio de la gente que está conectada, que pueda utilizar este ratito para crecer o para desarrollarse. Muchas gracias a las dos. Gracias. Ya, como hemos dicho en la previa, era un tema que te iba persiguiendo a ver si conseguíamos tenerte aquí hoy y efectivamente, bueno, yo siempre me pasa igual, los currículums de las personas son extensos, entonces voy al presente actual, que es básicamente... Después de todos los estudios basados en PNL, si me equivoco me corriges, Sí. Gestalt, también el tema de creencias familiares y explorando el árbol genealógico, has llegado ya con todos tus conocimientos a poder liderar tu propio método que se llama liberación genética. Exacto. Entonces, el primer punto sería que, si puedes, definirnos este proyecto. Liberación genética, ¿qué puede encontrar la gente cuando se acerca a este proyecto? Bien, liberación genética es un método propio, ¿vale? Aunque tiene muchas similitudes con otros que se pueden encontrar en el mercado, eso es evidente porque todo ya está inventado. Desde luego no nace nada de la nada, sino que aportamos a partir de métodos que ya conocemos y vamos desarrollándolos, ampliándolos, añadiendo cosas nuevas. Pues la liberación genética es un método que precisamente le puse ese nombre por sugerencia de mis propios clientes. Antes se llamaba desprogramación y cuando acabábamos las sesiones, que yo preguntaba a la persona, ¿y ahora cómo te sientes? Y me decían, liberada o liberado, ¿no? Y digo, pues creo que voy a utilizar ese término para denominar el método, ¿no? Porque la persona lo que encuentra es una liberación. ¿Por qué? Porque en el método buscamos partes de nuestro inconsciente en el que hay grabados creencias, programas, a veces auténticos conflictos que están encriptados ahí, que hacen que la persona pues no pueda desarrollarse con libertad, es decir, que tenga conflictos familiares, tenga conflictos con el dinero o tenga a veces problemas de salud o enfermedades que no le dejan vivir en plenitud. Entonces, buscamos el origen de la emoción o las emociones que pueden haber causado este conflicto actual del presente en el pasado, es decir, en el árbol genealógico, como bien has dicho, o sea, en las generaciones anteriores, sobre todo padres y abuelos, en la gestación, que es la época en la que estamos en la barriga de mamá, que estamos ahí desarrollándonos como seres humanos, y en los primeros años de vida, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, que es donde se graban realmente las creencias más pesadas de nuestro sistema de creencias, ¿vale? Entonces con la liberación genética exploramos toda esta gama de posibilidades donde se hayan grabado los programas o los patrones que me decías al principio de la charla, para poder darles la vuelta, es decir, poder desprogramarlos y programarlos para que sean beneficiosos para la persona, ¿vale? Y hacer que el estado de salud o el estado de ánimo y el estado mental de la persona cambie, pero radicalmente, de 180 grados. ¿Sí? No sé si sirve esto como explicación. Yo creo que sí, que resume, porque yo veo que ya es un tema bastante extenso, pero sí que la idea es básicamente esto, ¿no? Liberación y por otro lado genético, que es todo lo que tenemos, ¿no? Que traemos heredado. Exacto. Es un poco ambicioso, ¿no? El método es muy ambicioso. Pero dices que es muy sencillo, ¿no? Es porque sencillo. Antes lo comentabas. La terapia es una hora y media máximo.
Máximo, porque la exploración va muy rápido. Ya yo trazo el árbol genealógico, mientras estoy hablando con la persona, trazo el árbol genealógico, busco las vinculaciones de la persona con miembros de su árbol, porque hay conexiones por nombre, por fechas de nacimiento, por profesiones, por similitud física. Entonces sale el entramado de vínculos emocionales de la persona con sus antepasados, con padres o abuelos. Y entonces de ahí nace lo que digo muchas veces, la resonancia, es decir, cosas que a mí me transmiten cierta información porque estoy vinculado con algún familiar. De ahí me llega esa experiencia, ese trauma, esa manía, esa fobia heredada, ¿sí? Vale. En cierto modo, ¿vale? Eso sale rápido. En la terapia suele salir, si no, sale en el embarazo y en los primeros años de vida. Claro que hay que utilizar mucho lenguaje, de ahí viene la formación de PNL. Estoy utilizando continuamente el lenguaje de PNL, son preguntas que sirven para extraer información rápida, ¿sí? PNL, para los que nos escuchan, ¿nos podrías dar cuatro pinceladas de qué es la PNL? La PNL, que son las siglas de programación neurolingüística, es una disciplina, iba a decir nueva, pero no es tan nueva. Está desde los años 70, que estudia la experiencia del ser humano desde la parte más subjetiva. Es decir, cómo interpretamos el mundo a través de los 5 sentidos, ¿sí? Y cuáles son nuestros filtros. Decimos en PNL el mapa. Cómo interpretamos el mundo según nuestros propios filtros. A partir de ahí, que sabemos cómo la persona interpreta el mundo, podemos ayudarle. Es decir, podemos utilizar el lenguaje, la comunicación no verbal y la hipnosis para que la persona pueda hacer los cambios necesarios para que interprete el mundo de otra manera. Es decir, para que no le afecten cosas que antes le afectaban. Y eso es básicamente el uso de la PNL, para que se pueda comunicar con su entorno de manera mucho más beneficiosa. De forma excelente, que decimos en PNL. También es ambicioso, ¿eh? También. Me surgen 2 preguntas. Por un lado, me surge la idea esta de que hay gente que no sabe datos de su familia. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo una hay gente sesión que no conoce cuando las nos fechas. faltan fechas, nos faltan, a lo mejor es un padre inexistente, por tanto el árbol en esa zona, en esa parte del árbol, una madre. Bueno, más bien es el padre normalmente, porque la madre pues tienen datos, pero los padres a veces pues... Esa sería una de las preguntas. Y la segunda es, ¿no es demasiado determinista pensar que nuestra vida va a estar ya marcada? Es como, ¿dónde está el término libertad en ese sentido? ¿No? Es como que dices, ¡jo! ¿No? Claro, lo mismo podríamos decir de la astrología y de muchas cosas más, y seguro que un astrólogo te diría todo lo contrario, que depende de uno mismo, ¿vale? El libre albedrío existe tal cual. Ahora, traemos una información, es como compras una caja de herramientas, si quieres usarlas, las utilizas, que no las quieres utilizar, no las utilizas, ¿de acuerdo? Determinista es la evolución de las especies, según Darwin, ¿no? Y yo le puse liberación genética, pero en el curso, en el máster, explico lo que es la epigenética. ¿De acuerdo? Que es una ciencia muy innovadora que explica que alrededor de la cadena de ADN tienen lugar unas reacciones químicas que vienen condicionadas por lo que los antepasados vivieron, es decir, lo que comían, lo que respiraban y lo que vivían. Todas las emociones, las experiencias, sean buenas y malas, codifican esa reacción química de alrededor del ADN. ¿Qué pasa hoy día? Que conociendo métodos que pueden alterar esa codificación, podemos también hacer un cambio en la persona, ¿vale? Entonces, el determinismo se acabó. Es decir, la persona puede acceder a su epigenética para hacer cambios reales, ¿vale? Cambiar la reacción química que está activando unos genes u otros. Y eso supongo que os habéis escuchado hace muchos años, que decían, todos tenemos las enfermedades, pero hay gente que las reproduce, otras que no, ¿sabes? Y eso tiene mucho que ver con la epigenética. Hay enfermedades que están latentes y en cuanto tenemos un contacto con algo exterior, se despiertan en nosotros precisamente por esa reacción química del ADN, ¿vale? Lo bueno de la liberación y muchas técnicas de desprogramación es que permiten que podamos alterar esa reacción química, ¿vale? Y deje de estar ahí latente esa posibilidad de generar una enfermedad o un conflicto mental o una experiencia que se repite continuamente, estar siempre arruinándome o estar siempre perdiendo relaciones sentimentales, porque suceden precisamente por este ciclo biológico que se ha grabado en la familia.
¿Me explico? Ajá. Es decir, estamos un poco ante un descubrimiento, bueno, que parece ser que viene ya de lejos. Estamos ante un descubrimiento que nos dice que el entorno realmente influye, ¿no? Sí. Lo que ya estábamos vislumbrando en el siglo XIX, influye en la vida de los seres humanos, en la estructuración de su ADN y de sus pensamientos. Exacto. Y vamos a influir, es decir, vamos a cambiar su percepción. Por lo tanto, estamos ante una percepción de la vida muy mental, ¿no? O muy del cerebro, pienso. Y muy emocional también, ¿eh? Muy emocional y muy corporal. Los tres centros los tenemos potenciados. Tenemos 3 cerebros, tenemos el mental, el emocional y el instintivo, y los 3 funcionan de maravilla para grabar en nuestro inconsciente, dejámoslo inconsciente o subconsciente, la información necesaria para sobrevivir. ¿De acuerdo? Y esa es la función del animal, del ser vivo, sobrevivir y además reproducirse para que la especie cada vez sea más completa y dure más años, ¿de acuerdo? El ser humano aún tiene la habilidad o la capacidad de poder desarrollar su intelecto. Por eso tenemos el cerebro racional más desarrollado que el resto de los animales. Por eso me imagino que te refieres en eso al tema mental. Damos más importancia a lo cognitivo, a lo que acumulamos mentalmente o creemos que es así, pero no es del todo cierto, ¿eh? Lo que aprendemos racionalmente lo olvidamos muy pronto. Se graba básicamente lo que con la funciona emoción, nuestro lo que subconsciente sentimos como algo de supervivencia, algo necesario para nosotros. Ajá. Nos había quedado la pregunta que te he dicho, ¿no? Las personas que vienen y no tienen toda la información, Exacto. ¿qué pasa? Las personas que no tienen información del árbol, que están, esto sí que es una parte consciente, lo que recuerdo de mi árbol, y eso a veces tiene que ver con la numerología kármica, etcétera, etcétera, que supongo que algún experto en el programa ya habrá explicado cosas de estas. Cuando no tenemos información racional o práctica de nuestro árbol genealógico, que no conocemos fechas o nombres, o no hemos conocido a las personas porque somos adoptados o nos hemos unido a la familia más tarde, utilizamos el trabajo con el inconsciente. ¿De acuerdo? En terapia, cuando yo sé que la persona no tiene datos, utilizo mucho más la hipnosis y las preguntas que van directas al inconsciente, porque toda la información está grabada en tres niveles. En el inconsciente familiar y colectivo, ¿vale? Esto ya lo dijo Jung y lo pudo demostrar, que las personas cuando tienen auténticos brotes inconscientes revelan cosas que ni siquiera ellas conocían, ¿sí? Les salen cosas que revela su subconsciente o cualquier otro de los niveles del cerebro primitivo, ¿sí? Y eso lo veo en terapia, que muchas veces preguntando cosas con una cierta intencionalidad sale información que la persona, vamos, es que no conocía o se le revela de forma espontánea. Se graba también en el ADN y en las células, ¿de acuerdo? Y luego se graba en un término muy nuevo, muy ahora en boga, que está muy de moda también, que es en el campo morfogenético. No sé si habéis escuchado hablar de él, Claro, que es... registro, ¿no? ¿Sí? En el cuerpo, en la cara. El campo morfogenético es lo que los tradicionalistas hindúes llamaban el éter, o el akash, ¿sí? Que es el campo que nos rodea toda la parte no visible de la materia, que ahora la ciencia cuántica lo está demostrando, que hay una parte que conecta la materia con la materia, que además tiene muchísima más información que la parte de materia, y allí hay mucha información que está conectada y que sería como el aura. Nosotros, el aura, por ejemplo. El aura, por ejemplo, forma parte del campo morfogenético, ¿sí? Cuando han hecho investigaciones los científicos a raíz de células madre y han alterado una célula madre aquí y otra célula madre, por ejemplo, en Texas, y hacen un cambio inmediato a las dos células madre, ¿vale? Y esa información está en el campo que no vemos, que sentimos. Muchas veces decimos, ostras, o hermanos gemelos que dices, ostras, algo le ha pasado a mi hermano, ¿no? ¿Cómo lo sabes? La conexión del ADN y además la del campo. La del campo se está trabajando mucho ahora a nivel científico porque están descubriendo auténticas cosas curiosas. Y entonces en la hipnosis en la terapia, prácticamente lo que tocamos es esta información.
que es inconsciente, está en el campo y está en la persona. Y Tiene salen poco muchas cosas interesantes. también cuando se habla que, bueno, ahora había bastantes descubrimientos con la cuestión de las células espejo, las neuronas espejo, ¿no? Neuronas Que, espejos. bueno, de hecho son desde el inicio de la humanidad, servían para sobrevivir. Claro, y era claro, como una claro. empatía extrema para saber si aquello que venía era peligroso, ¿no? Exacto. Las neuronas espejo las tenemos en el neocórtex, son nuevas, relativamente nuevas, son a partir de la formación como homínidos y como Homo sapiens, que los monos las tienen también. Por eso se imitan entre ellos y se ponen uno delante del otro. Actúan las neuronas espejo, otros animales ya no. Y a nosotros nos han ayudado para el aprendizaje y para sobrevivir emocionalmente. Es decir, nos vemos reflejados en el otro, aprendemos con eso y nos damos cuenta de cosas que tenemos interiormente, pero si no las verbalizamos o no las reflejamos, no las hacemos conscientes, ¿sí? Y eso es genial, eso ayuda muchísimo. Por eso cuando empatizamos con alguien, cuando una persona hace los mismos gestos que nosotros o lo asiente con la cabeza, les está diciendo a nuestras neuronas que haya confianza, que podemos confiar en esa persona, y es precisamente al nivel de empatía que necesitamos establecer. Yo quería preguntar, a ver, ¿haces terapia también a partir o sea, a través de internet o en persona? Sí. ¿Cómo va esto? Hago terapia presencial. ¿Presencial? Que vive en Barcelona y Sí. terapia online. ¿Es lo mismo? Es igual. Es lo Funciona mismo. igual. Llega Bueno, funciona igual. igual. Recomiendo la presencial, eso La por presencial supuesto. siempre. Pero Eso, funciona igual. La empatía. ¿no? O sea, la empatía persona que se genera. que esté Sí. lejos y quiera acceder, o sea, Sí. lo puede hacer online y también Sí. funciona. Sí. Y entonces, La presencial es recomendable siempre porque la conexión que hay paciente-cliente, o sea, terapeuta-cliente, con la cercanía es muy bonita y ayuda, ¿no? Ahora, que la hipnosis funciona y la comunicación funciona a través de Internet. Yo hago terapia por Skype y yo creo que prácticamente el 70 y pico % las hago por Skype porque la demanda, sobre todo de gente que vive fuera, en Latinoamérica hay mucha demanda de terapia online. Y entonces con la sesión de 1 hora y media sería la primera sesión, a partir de ahí se lleva ¿cómo funciona este método? En la sesión establecemos primero la empatía, ¿vale? Escucho a la persona, cuál es su problema, cuál es el motivo de la consulta, me explica, pues nace de aquí, o yo tengo un problema, por ejemplo, no consigo tener pareja, mis relaciones duran muy poco y no sé por qué, ¿sí? Y le empiezo a preguntar cómo han sido sus relaciones, cómo han acabado, etcétera, etcétera. Luego empezamos con los padres, a reconocer un poquito el sistema familiar y vamos al pasado y empiezo a hacer el árbol genealógico. Hay un momento clave que es cuando recibo la información de la persona, que es que me dice directamente dónde está el origen de su conflicto. Y eso lo enseño en el curso, evidentemente, porque hay que tener una cierta práctica y cierta experiencia con todo esto. Y es cuando empiezo a devolver ya lo que he escuchado y lo que yo siento sobre lo que he recibido del cliente, ¿vale? Y empieza la auténtica terapia, cuando el darse cuenta, ¿no? Empezó a sugerir avances en la persona, empezó a hablar un poquito más en lenguaje terapéutico, y cuando realmente hemos dado con el origen de la emoción, el impacto emocional que dicen algunos terapeutas, que fue, si no fue hace una generación, fue hace 2, hubo un impacto, hubo una persona, por ejemplo, en el caso de la persona que no tiene pareja, por ejemplo, anecdóticamente hablando, pues su abuela o su abuelo que les pasaba lo mismo y es porque le fueron infieles. A lo mejor le fue infiel una pareja a su abuela y a partir de entonces sintió desconfianza de la persona y nunca más se fió de los hombres, ¿vale? Eso es un programa que suele ocurrir y se suele heredar y transmitir para evitar el sufrimiento de la familia, porque es una cosa útil. No perdamos de vista que los programas heredados no son, como se dice, hostia, qué lástima que he heredado esto y me fastidia. Esto realmente no es así. A mí me gusta defender que todos los programas son útiles y son heredados por pura supervivencia. Los antepasados nos pasan toda esta programación para que nosotros podamos utilizarlo para ser felices. Ahora, que en determinadas ocasiones y en el escenario actual y en según qué momentos realmente no es útil.
Entonces es cuando nosotros debemos desprogramarlo para que podamos adoptar nuevos comportamientos o nuevas estrategias. Pues digo, cuando localizamos el impacto emocional o el programa, de dónde viene, cuál es el patrón que yo sigo, que sigue la persona, pues intervengo con un poco de hipnosis para hacer un cambio en la percepción de la persona. Ahí utilizo PNL, hipnosis ericksoniana, para hacer el cambio real del inconsciente de la persona, para hacer ver o para que la persona integre en sí que ese patrón no le sirve ahora mismo, le es perjudicial, y empezamos a cambiarlo por un patrón mucho más útil, ¿sí? Que muchas veces tenemos que hacer una pequeña constelación también. Constelamos en terapia o hacemos cambios de creencias con alguna técnica de PNL, lo que yo sienta que a esa persona le va bien en ese momento, ¿de acuerdo? Eso es lo que dura una hora, hora y pico. ¿Qué pasa después de esto? Sí. Después de esto hacemos un seguimiento, ¿vale? A mí me gusta enviar un trabajo en casa, que es el trabajo, supongo que habéis leído, de psicomagia, Sí. Porque yo me baso en los trabajos del psicodrama de Moreno, de la Gestalt, y luego en el trabajo de Jodorowsky, que para mí es genial, para mí es absolutamente rompedor, yo diría, en la terapia actual, el trabajo de Jodorowsky, y le mando a una persona que haga en casa un trabajo de 7 días, un número totalmente sagrado, es la creación de la Tierra, son los 7 colores, las notas musicales, para mí es un número muy mágico, para que integre una nueva realidad. Lo que hemos visto en terapia durante 7 días... 7 días es suficiente. Sí, suficiente. Es suficiente para crear un nuevo circuito neurológico que te marque una nueva realidad. Es decir, no crear un hábito nuevo, porque para un hábito serían quizá los 21 días que se dice tradicionalmente, pero sí para crear una nueva realidad. Es decir, lo que yo pensaba que era bueno para mí, no lo es, y implantamos algo nuevo, más útil, que en 7 días acaba siendo integrado dentro de la persona y crea un nuevo comportamiento, una nueva actitud, ¿sí? Y podéis alucinar con los feedbacks de las personas, dime. Los antiguos comportamientos vuelven a las andadas, se desprograman. Si la persona no hace el trabajo, sí. Sí. O sea que esos 7 días quizá se tienen que repetir. Tiene que hacer un compromiso. La persona se tiene que comprometer a hacer el trabajo 7 días, y en el último día, que es el día final, que es el cierre de todo el ciclo, quizás es el día que más nota la persona que se ha liberado de las cargas familiares de estos programas. Normalmente la gente no vuelve a caer otra vez y no vuelve a tener el mismo comportamiento, ¿sí? Porque si la PNL tiene una virtud, es que es efectiva y es permanente. Y no es porque yo lo diga, es que por los comentarios de las personas, el feedback que recibo de los clientes así me lo dicen. Ahora quiero trabajar ese tema porque ahora quiero trabajar el tema del dinero porque el tema de la pareja lo tengo solucionado, ¿eh? Y podéis comprobarlo, y para mí es súper bonito, y me siento orgulloso muchas veces del feedback de las personas cuando dicen, ostras, me ha cambiado, solamente cambiar la percepción del mundo y la perspectiva sobre la realidad ya hace que no vuelvas atrás. Hombre, supongo que vosotros lo habéis visto muchas veces en vosotras, ¿no? Sí. Es decir, dar un paso adelante a nivel cuántico, a nivel de consciencia, ya no tiene marcha atrás. Cuando ves las cosas con una perspectiva que te hace crecer, te tienen que ir las cosas muy mal para retroceder. Eso sí que lo veis en el mundo del crecimiento personal. Sí. Coincidimos muchísimas personas en este sentido. Lo que faltaría un poco es pasar a la acción. A veces cuesta un poco, ¿no? Sí. Porque hay que tomar decisiones cuando crece, y ya como tú te sientes de otra forma, también el entorno a veces es complicado, ¿no? Porque ellos te siguen percibiendo igual, pero tú no eres el mismo. Entonces, ahí es donde veo yo que supongo que hay el acompañamiento, ¿no? De que en un momento dado esa persona pueda encontrarse un poco rara. Me imagino que hablas de la perseverancia, es decir, el entorno influye, volvemos otra vez a la pecera, al medio ambiente. Sí. Las personas influyen en nosotros, hay familiares que intentan si has cambiado, que vuelvas otra vez a ser el de antes, ¿vale? El sistema familiar es muy pesado, a veces es muy hermético. Por un lado, la familia también cambia cuando tú cambias.
nosotros emitimos una frecuencia distinta hacia afuera, la familia no nota y hay cambios perceptibles a medio o largo plazo, sobre todo si somos adultos y ya tenemos hijos. Eso es un cambio, eso es importante, eso sistémicamente está demostrado. Si tú cambias, la familia cambia. Que cuesta mantener los cambios cuando estás en un entorno muy hostil. El trabajo, por ejemplo, que hay mucha presión, es difícil mantener estos cambios. Ahora, sí que es verdad que cuando hemos notado los beneficios de todas estas cosas en nosotros, no solemos abandonar. Además, es más, solemos ir más allá, es decir, solemos incorporar cosas nuevas. Luego vamos a hacer otra terapia de no sé qué, luego vamos a conciertos de cuencos, vamos a hacer un poco de risoterapia. Yo creo que esto no acaba nunca. Yo creo que es como un poco adictivo, ¿no? Porque vemos los beneficios en nuestras células y nos acostumbramos y nos acostumbramos a eso. También es cierto que pasa una cosa muy curiosa, que supongo que estáis de acuerdo conmigo, que es que la gente de nuestro entorno que no vibra después con nuestra frecuencia suele desaparecer. Eso es verdad. Sí, y esto es muy curioso de ver, y lo veo en los cursos. No recibe quizá el feedback que le interesa, y porque esto también en entornos laborales, ¿no? Ahora me estoy imaginando entornos laborales en los cuales hay un ambiente tóxico, una persona que puede sufrir acoso, mobbing, etcétera. Esta persona le es muy difícil cambiar porque todo el entorno está mandándole vibraciones de que sea de una manera, que se equivoque, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sucede es esto, que nosotros generamos la realidad a partir de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones, ¿de acuerdo? Cuando nuestro entorno para nosotros es hostil y es perjudicial, a la larga cambia, porque nosotros estamos generando una realidad cada momento en la manera en la que nosotros nos proyectamos hacia afuera. Es decir, nuestros sentimientos y nuestra intención está creando un escenario nuevo cada momento. Ante una situación así, y lo he visto muchísimas veces, al final o la persona acaba saliendo de este entorno, ¿vale? Que tiene una propuesta de trabajo o sale a otro sitio, el entorno es el que se modifica. Y yo por eso siempre animo a la gente a no abandonar. Es que el trabajo es muy duro para mí, ahí lo paso. Tú sigue en tu actitud, tu comportamiento ahora está en el camino correcto, sigue ahí y verás cómo los cambios a la larga se manifiestan en tu realidad, porque el escenario al final lo creamos nosotros. La familia que tenemos la hemos creado, el entorno de trabajo lo hemos creado. Que lo hemos creado a partir de unas vibraciones negativas o densas, porque venimos de un mundo ya o de una temporada, que yo me incluyo, que yo he estado también... Yo también he estado ahí, ¿Qué hay de los niños, por ejemplo, niños y niñas que están en ambientes bastante conflictivos? Los niños han creado también, ¿no? Los niños son co-creadores, igual que los adultos. Los niños no son co-creadores, los padres y los antepasados son los co-creadores. Por eso no me limité solamente a trabajar hasta el proyecto Sentido. Cuando yo conocí el tema del árbol genealógico, dije, esto es, para mí, esto es la bomba. Porque antes trabajaba, a nivel de PNL, el nacimiento, una reimpronta, llegar al vientre materno, ahí vienen mensajes. No. Llamémosle karma, reencarnación, lo que queramos. Cuando hay antepasados que han vivido cosas muy intensas, muy tóxicas y dolorosas, los niños, desgraciadamente, desafortunadamente, aparecen en estos entornos, ¿vale? Aparecen en un entorno en el que tienen que luchar contracorriente con cosas que la familia, el árbol, no ha podido luchar o lo ha dejado en forma de secretos familiares. Desgraciadamente es así. Puede que estemos en un momento, el actual, en el que se cuestionan cosas que hubieran sido incuestionables hace... no sé, diría 100 años o menos, ¿no? Las familias, cuestionar las familias, la historia familiar de los bisabuelos, tatarabuelos, esto hace como 50 años sería, impensable, ¿no? Impensable. Había gente que lo hacía y acababa despedida de la familia, ¿no? Había como la oveja negra fuera. Exacto, sí que había gente muy lúcida o gente brillante o iluminada en la época que cuestionaba el comportamiento humano y de las familias y de las creencias religiosas, sobre todo, ¿no? Yo a veces soy muy pesado en el tema religioso, pero tiene una influencia, esa sí que es una influencia muy determinista en el ser humano.
¿sí? Nacemos para pasarlo mal, para sufrir, un mundo de penitencia y morir y fuera, ¿no? Eso me parece que ha sido muy dañino durante muchos años en nuestras generaciones, sobre todo en las culturas mediterráneas, ¿no? Y es lo que veo muchas veces en terapia, que son creencias culturales, sociales y religiosas que han hecho mucha pupa en nuestro entorno. Hace 40 años yo no podía decirle a mi madre que la familia había fallado por ser demasiado supersticiosa. Que va, porque para ellos eso era una cosa ya necesaria, aprendida y incuestionable. Incuestionable. ¿No? Sí. No, es que abrir un paraguas en casa es abrir un paraguas en casa, pasar debajo de una escalera, no es que lo diga yo, es que siempre ha sido de mala suerte. Entonces, claro, ¿cómo lo rebatías eso? ¿Qué argumentos ¿A qué lo relacionaría usted? ¿A qué lo relacionaría este cambio, ¿no? O sea, este atrevimiento de las generaciones de cuestionar, bueno, valores inamovibles de los antepasados? Ya no hace falta que sean muy antepasados, simplemente los abuelos, los padres, no era como incontestables, ¿no? Puede que la revolución tecnológica, toda esta revolución tan rápida, ¿no? Que ha hecho que nuestras vidas cambien a una velocidad mucho más rápida de las que cambiaban las vidas de nuestros abuelos. O sea, una cosa llevada a la otra, ¿qué es lo que...? Varias cosas, siempre confluyen muchos temas, no hay... Siempre hablo de que no hay dualidad, no hay sí, no hay un on-off, sino que se han dado varias circunstancias y supongo que las vais escuchando muchas veces en las charlas de internet y en las conferencias. Se han dado varias circunstancias que afortunadamente estamos en el mejor momento de la historia para poder apoyarnos en eso y hacer el cambio que el ser humano necesita. ¿De acuerdo? Se han dado las circunstancias del cambio tecnológico que se ha acelerado desde la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? A partir de la revolución industrial, el ser humano ha visto que tiene herramientas para poder acceder a otras cosas, y a partir de la Segunda Guerra Mundial los avances han sido muy rápidos, a tema informático y tecnológico en todos los sentidos, y científicos, descubrimientos nuevos. Se ha dado también una irrupción importante de las filosofías orientales, que antes estábamos de espaldas a ellas, ¿de acuerdo? Esto nació también a principios del siglo XX con los avances de Freud, de Jung y de mucha gente de Gurdjieff, por ejemplo, que estuvo impregnado del esoterismo, que se veía como algo oscuro, y sucio, y tóxico y dañino para la sociedad, y ahora se ve como algo, además, muy útil, ¿de acuerdo? Las ciencias esotéricas han dejado de ser esotéricas, son como ciencias alternativas, es un complemento más a la ciencia tradicional y a la larga serán la única ciencia, ¿sí? El conocimiento de la intuición, de la percepción extrasensorial y de que el ser humano él mismo puede sanarse con sus propios métodos y los métodos naturales, las medicinas que nos da la tierra, las plantas, las energías naturales. Esto lo estamos viendo, que ha sido una irrupción bestia y viene mucho por el conocimiento chamánico, ¿vale? Que lo teníamos como oculto ahí, que no se conociese, ¿de acuerdo? Y por último es la entrada de la era de Acuarios. Desde el año 80 y pico estamos en una era nueva. Sí. Estamos recibiendo plasma del universo a raudales, ¿vale? La luz está entrando de forma muy intensa y esto está haciendo que el hombre esté avanzando muy deprisa en la conciencia y en el desarrollo de todos los planos, ¿de acuerdo? Y eso también conecta con el universo cuántico. De ahí vemos todo lo que está sucediendo con los temas políticos, económicos, ¿vale? Yo siempre explico lo mismo. Bajo mi punto de vista, lo que está pasando en la Tierra, ¿vale? Que vuelve otra vez que si los conflictos económicos, la extrema derecha, las revoluciones, los enfrentamientos, es ni más ni menos que los últimos coletazos de un sistema que se está muriendo y que se resiste a abandonar su poder, ¿eh? El ser humano está haciendo un avance muy importante a nivel cuántico y de conciencia, de despertar, que eso es imparable. Lo veamos nosotros o no lo veamos, pero está sucediendo, ¿de acuerdo? Y yo creo que la historia no había sido tan contundente. Ahora que los poderes que hay, los estamentos que conocemos, las élites,
lo saben y no quieren perder su estatus, sus privilegios, el dinero que tienen y el poder, y por eso están ocasionando toda esta serie de enfrentamientos, también. O sea que ahí el ser humano se está enfrentando a un tema muy interesante que nos va a llevar a decidir si queremos seguir viviendo en el planeta o vamos a acabar eliminándonos como seres superiores, iba a decir superiores, pero seres que tienen la capacidad de poder estar desarrollándonos eternamente. Cuando hablamos del sistema familiar, un poquito también entran en juego las mascotas o aparte de la familia, elementos que han formado parte del sistema familiar y quizás no son humanos. He leído algo de un perro, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé si esto se tiene en cuenta, ¿no? Bien, en el árbol familiar, como miembros de la familia, no. Vale. ¿De acuerdo? Como miembros ahí en el genograma que decimos, que es la representación gráfica del árbol, no. Ahora, son imprescindibles para conocer los mapas de las personas y sus programas, porque los animales generan un amor que muchas veces desconocemos entre las personas, ¿sí? El amor que tenemos hacia los perros no tiene nada que ver con el que tenemos con nuestra pareja, ni con nuestros hijos, ni con nuestros padres. Es otro tipo de amor. De hecho, dicen ahora los científicos que las personas que tienen mascotas duran más años, porque es un amor, sí, lo leí hace poco en un estudio que prolongan la vida las mascotas en la familia, porque es un amor incondicional, es un amor no conocido que nos conecta con algo superior. ¿Sí? El perro no te abandonaría nunca como lo hacemos nosotros con él. Ni el gato. Ni el gato. No. Los que somos fans de los gatos. Los perros ni los gatos harían lo que nosotros le hacemos a ellos, y con ellos aprendemos a desarrollar un amor que no lo tenemos entre humanos. ¿Vale? Y eso es súper interesante porque eso también afecta a nuestra biología y afecta a nuestra mente y a nuestras emociones. Por Entonces tanto, es también imprescindible. Entraría un poco en este tema, ¿no? Sí, estaría también englobado. Lo tenemos en cuenta cuando han habido mascotas, porque pueden crear. Si crea un trauma a partir de una pérdida de un animal, yo lo tengo que tratar como la pérdida de una persona. Hay que vivir el duelo de un gatito como el duelo de un padre, igual. Sí, sí. O la enfermedad, la enfermedad también de una mascota, ¿no? A veces es terrible, ¿no? Para una familia. Para el árbol no es imprescindible, no me tienes que decir ni el nombre del perro ni cuándo nació. Ahora, que has formado parte de la familia y puede haber creado una vinculación emocional muy intensa y podamos trabajar con eso, pues perfectamente, claro. Y luego el proceso de conciencia, de liberarse, pasa por conversaciones con ciertos miembros de la familia que en un momento dado descubres que han determinado o han condicionado. O sea, es decir, una rabia extrema hacia la madre o al padre. Hay que hacer algo, hay que tomar acción y enfrentarse y decirle, aunque esa persona no entienda nada, porque evidentemente el cambio es tuyo, ¿no? ¿Es necesario esto? Bueno, Munsa, no es necesario hacerlo con la persona directamente. Ajá. ¿Vale? Esa es la buena noticia. Bueno, sí. Es necesario hacerlo, pero Menos no mal. es necesario que tengamos la otra persona delante. Claro, pues si no, las personas también que han desaparecido, no podrías resolver con ellos conflictos, ¿no? Porque ya no están. Claro, uno de los trabajos más bonitos de la liberación genética es el reencuentro con un familiar perdido. El perdón con un padre o una madre o un abuelo, es igual, depende de la intensidad del vínculo, que haya muerto y no hayamos podido despedirnos de él o de ella. Quedan cosas pendientes, queda la última conversación y queda decirle a la persona, por ejemplo, es muy común tener una terapia con personas que viven amargadas y resulta que estuvieron peleadas con un padre, luego se enteraron con los años que había muerto y quedó el enfado ahí pendiente en el aire, en el limbo. Queda en el aire, queda en el campo, pero también queda en las células del ser humano, ¿sí? Y una rabia ahí es un cáncer muchas veces, ¿sí? Decimos que la rabia pues es un resentimiento que está ahí, que va corroyendo las células, en cierto sentido. Y la persona, hasta que no lo saca dentro de sí, no lo soluciona. El reencuentro con el padre, a nivel inconsciente, con hipnosis, volver a encontrarse con el padre, hablar con él de forma simbólica, pedirle perdón
porque sé que cuesta decir, si es que mi padre me hizo mucho mal, me hizo mucho daño, sé que cuesta pedir perdón a un padre cuando te ha hecho daño, pero no perdamos de vista que ahí está interviniendo el ego, ¿vale? Cuando nosotros no queremos perdonar es porque nuestro ego nos impide perdonar. Y el ego no nos sirve hoy día para sanar, nos sirve para perjudicar nuestras relaciones personales. El ego nos vale para conseguir lo que queremos y llegar hasta el placer. A partir de ahí ya nada más. O para conseguir un buen trabajo. Para la vida emocional no nos sirve, al contrario, nos perjudica. Entonces, el reencuentro y desprendernos del ego durante unos minutitos y pedirle perdón a nuestro padre, porque nuestro padre nos ha dado el 50% de la vida que tenemos, nos ha dado el 50% del aprendizaje que hoy tenemos y el 50%, o por decir, mejor dicho, el 100% de los valores y los principios que hoy tenemos es suficiente como para ir, perdonarle, darle las gracias, hacer las paces y quedarnos tranquilos y liberados. Eso es un acto solemne y además precioso que ayuda a la gente a desprogramar, ¿no? y a reprogramarse de nuevo. Lo que pasa es esto, que deben haber a veces monstruos por ahí muy grandes, ¿no? Bueno, para eso está el terapeuta que ayuda y porque ayude un poco momentos, a poder, porque claro, hay dolor muy intenso, ¿no? Y hay historias terribles de maltrato, de abandono, sobre todo el maltrato y el abandono, que eso es durillo, ¿no? Es duro, y directamente no le puedes decir a la persona cuando empieza la terapia, me ha maltratado mi padre, pues ahora vamos a pedirle perdón. Sí. No, como no toca, ¿no? Es todo poco a poco. Hay una conversación previa, hay un cambio de paradigma de la persona, poco a poco, va tomando conciencia. Para eso está el trabajo del terapeuta, el trabajo de mi experiencia como acompañante para que la persona haga ese cambio del mapa y además en poco tiempo, ¿sí? En poco tiempo reacciona y la persona acaba teniendo otro punto de vista sobre cómo había sido la familia y su comportamiento dentro de ella. Claro, el acompañamiento es súper importante y la empatía es hiper necesaria. Bueno, un poquito nos vamos acercando al final de esta entrevista. Yo, cuando estabas hablando ahora del ego, se me ocurría hacerte una pregunta así un poco apocalíptica, ¿no? Si tú has hablado de que, bueno, teníamos las energías que venían desde los 80 de la era de Acuario, teníamos una mayor conciencia, una mayor tecnología, unas vidas que recorren muchos más viajes de los que habían podido hacer ni imaginar nuestros ancestros, pero por otra parte a veces nos da la sensación por los medios de comunicación masivos o etcétera que el ego tiene muchísimo más protagonismo de lo que había tenido jamás, ¿no? O sea, la parte externa, la parte materialista, ¿no? Parece que va como la parte superficial, incluso a veces despiadada, ¿no? Del ser humano, cruel con los demás, egoísta. Parece que también está tomando protagonismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? ¿O es que vamos a dividir el mundo en unos y otros? No sé. Desgraciadamente, el hombre es el único animal que tiene la capacidad de darse cuenta de que existe. Los animales no piensan que existe, no saben que existe, simplemente se dejan llevar por los instintos. Nosotros, como tenemos ese racional que ha ido evolucionando en el córtex, somos conscientes de que existimos. También somos conscientes de que somos más inteligentes y eso ha hecho crear todavía un ego más dimensionado de lo que deberíamos haber creado. Darle demasiado poder a la mente ha generado este superego, que es el que lleva a las personas hacia la autodestrucción, porque nos separamos. Y supongo que conocéis el curso de milagros. Sí. Muy bonito, que dice que el ser humano... la perdición del ser humano es la separación. Cuando perdemos de vista que todos estamos unidos y estamos unidos a través de lo emocional, de lo espiritual, cuando le damos valor a la mente, le damos poder, nos separamos de los demás. Yo soy distinto a ti, valgo más, soy superior, así que... Bueno, y con las redes sociales parece que estamos todos conectadísimos, ¿no? Pero a la vez desconectados. Estamos deshumanizando, estamos perdiendo la conexión interna. Nos estamos conectando a nivel del ego y de la comunicación tecnológica. Sin embargo, eso crea enfrentamiento. Imagínate, fíjate tú los problemas que hay con el WhatsApp, simplemente por la manera de interpretar lo que nos dicen. De ahí se han creado los emoticonos para que expresen
las emociones, porque si no, sin eso Estamos muy fríos. estamos determinados al fracaso absoluto, ¿no? En la comunicación. Un poco Lo por mismo eso. pasa con el ego. Por eso estos programas, como Vienes con Lilith, tu intervención en Pandora, ¿no? Es un poquito para darle la vuelta a todo esto, ¿no? Y, claro, que se vea la persona y que se vea la emocionalidad, porque si no, se queda todo en pura comunicación y eso genera más malentendidos. Si el ser humano, hoy día, ahora entra el hombre en una gran coyuntura mundial, si el ser humano utiliza la información para su beneficio, para avanzar más allá y ir a planos superiores, que para eso el universo lo está provocando, será genial. Si el hombre utiliza esa información para su interés material y para autodestruirse, también sucederá. O sea, es el momento crucial ahora de la humanidad. No somos la última civilización ni la primera. O sea, ya ha pasado antes. Eso nos alegra oírlo. Que nos alegra oír eso, que no somos la última, por lo menos. Yo creo que esto sería un poco tétrico. Ha sucedido antes, el hombre ha encontrado también un avance y ha decidido muchas veces autodestruirse porque no ha sabido utilizar las herramientas como para sobrevivir y para vivir en un estado de bienestar pleno. Y han desaparecido civilizaciones por este sentido, por este motivo. De momento aprendamos nosotros a vivir nuestra vida, ¿no? Y ahora, bueno, para despedirnos un poco de Alberto, nos gustaría que nos diga dónde podemos encontrarle, su página web, ¿no? Sí, y además también recalcar, ¿no?, que llevas adelante un máster para poder preparar a gente en tu método de liberación genética, que me parece una buena opción. Y que me gustaría que explicaras así brevemente antes de despedirnos, porque si a alguien le interesa formarse en este método, tenga la opción de saber dónde buscar. Bien. Pues está a mi disposición la página liberaciongenética.es. Ahí tenéis toda la información. Tenéis el programa, bueno, la terapia individual, que me podéis pedir información por correo electrónico, albertolozano@liberaciongenética.es. Hay un programa que se llama Programa Integral, que es un programa personalizado para la persona que quiera hacer un cambio definitivo en su vida. Son 3 sesiones con un seguimiento entre las 3 sesiones. Se pone un calendario, igual estamos 2-3 meses con un proceso de transformación, una persona que quiera cambiar su vida por completo, y ahí le doy un cierto apoyo, un seguimiento hasta que acabamos el programa. Y luego está, como bien dices, el máster. El máster está compuesto por 3 módulos. Es un máster que dura unos 6 meses, es online y presencial. En algunas academias de Barcelona y centros los hago. Cuando hay un grupo empezamos a hacer el máster. El máster tiene 3 módulos esenciales. Uno es la liberación bioemocional, ¿vale? Y ahí trabajamos una parte muy importante de la persona a nivel energético, a nivel emocional. Ahí conocemos cómo funciona el cerebro, la mente, y con el lenguaje de PNL podemos hacer cambios interesantes. Luego hay un módulo que es el transgeneracional, en el que ya empezamos a indagar en la familia, aprendemos cómo se hace el árbol, a buscar en el pasado, en la línea de la historia familiar y personal, para encontrar el bloqueo y enseño a hacer la hipnosis para trabajar el tema familiar. Y luego está el módulo final, que es el transpersonal, en el que ya hacemos algo más profundo, que es el trabajo de la historia personal, la personalidad, la identidad y la misión de vida, para que el cierre del cambio sea total, ¿vale? Ahí veréis que está el eneagrama, que me preguntabais por él, porque enseño cómo funciona el eneagrama, de dónde viene, cómo nos influye y cómo creamos nosotros nuestra personalidad durante la adolescencia, porque eso es imprescindible para conocer también cómo nos comportamos y cuál es nuestro programa personal. Estos 3 módulos los tenéis ahí desglosados en mi página web. Se pueden hacer por separado. Están orientados hacia gente que sean psicólogos, terapeutas, coach, gente que quiera incorporarlo también en su terapia, en lo que ya hace, como una herramienta más, o gente que quiera aprender desde el principio y ser acompañante o ser terapeuta de liberación genética. Que sepas que aquí en Set de Radio tenemos un espacio por si te interesara utilizarlo para tus talleres. Estás invitado. Pues es interesante saberlo, porque a veces necesito centros porque tengo grupos, tengo alumnos que quieren muy hacerlo grande, y está bien ubicarlos en algún lugar, estaría bien. Tenemos un teatro que es para eventos. Entonces, pues bueno, que sepas la psicomagia de ser que cuando vengas a Barcelona aquí tienes un espacio para trabajar. Pues muchas gracias por la... Bueno,
por el La ofrecimiento. próxima vez ya hemos quedado que vendrás en persona y ya estará Vendré en todo. persona, sí. Que Yo sí. trabajo, fíjate que trabajo por la mañana, trabajo en la Barceloneta, o sea que quedo muy está cerquita de cerquita, donde estáis estás al vosotros. lado. En Poplacer, Ujú. Sí. o sea que estamos cerca. Muy Bueno, bien. pues yo creo que ya se nos acerca el Se nos momento de acerca el momento de cierre, tenemos que despedirnos, ¿sí? despedirnos. Alberto Lozano, Bien. muchas gracias Sí. por Gracias tu a intervención. vosotras. Ha y quedado de nuevo, muchas cosas por hablar, pero nos Claro, volveremos a podríamos estar- encontrar, ya hemos quedado. podríamos Y estar toda la bueno, vida hablando, ¿eh? gracias, ya sabes, aquí Viernes con Lilith. Tienes Wallace y Munsa. Muy bien, igual así mucha, tienes aquí igual. un Pues espacio. de nuevo os agradezco el ofrecimiento. Ha sido un buen momento, a mí me ha parecido fantástico y espero que nos veamos pronto. ¿Mm? Muchas Muy bien, gracias. gracias. Hasta luego. Pues venga, hasta luego. Adiós. Pues bueno, ya acabamos. Acabamos Viernes con Lilith y nos despedimos. Bueno, antes de despedirnos, vamos a ver nuestro vídeo, como cada semana, con Beatriz Bourgeon. Acá estoy otra vez. Bueno, vamos a dejar pendiente todo lo que estuve empezando a hablar sobre Lilith, porque hoy quiero, ya que estamos llegando a fin de año, contarles un poco de todas las energías que se están moviendo en este momento del mundo y de la vida de cada uno. Cuando inicia un año, los planetas estaban ubicados en un determinado lugar y uno puede ir observando cómo va a ser ese comienzo de año y cómo va a ir influyendo ese comienzo en todo el proceso de este año. Es igual que cuando hacemos una carta natal, alguien nace y se observa esos planetas, cómo están ubicados, cómo estaban transitando alrededor del Sol, y eso indica determinadas características. Entonces podemos ver cuáles son las características un poco para este año que va a iniciar en 2020. Yo estuve haciendo toda una síntesis, así que por ahí voy a leer un poquito y van a ver que me voy para el costadito de la computadora. Este año 2020 inicia con 5 planetas en el signo de Capricornio. Y esta es una energía que nos va a permitir ver cuál es nuestro rol, cuál es nuestra autoridad en este momento del mundo y el modo de contactar con esta propia autoridad de cada uno. El símbolo de Capricornio es una cabra que está en la cima de la montaña. Es el hombre llegando a una culminación en su vida y desde ahí puede mirar el camino que recorrió y ver hacia dónde está yendo, haciéndose cargo del camino que vivió, de todo el proceso que fue haciendo hasta llegar a este momento. Entonces, por eso Capricornio tiene que ver con esa autoridad. Yo me siento una autoridad en ciertas áreas de la vida y puedo compartir eso con los otros que están ahí afuera. Todo esto está en relación con el modo en que también nos relacionamos con los demás, con lo social, con el mundo y con esos otros que están ahí enfrente nuestro, que también hicieron todo un camino para reconocer cuál era su autoridad. El ascendente en ese momento en que inicia el año está en el signo de Libra. Es el impulso para empezar ese año, está en relación con Libra. Y Libra es la energía que nos habla del encuentro con el otro y del encuentro con todo eso otro que está ahí fuera. Y el encuentro con esos otros que también hicieron un camino reconociendo su propia autoridad. Autoridad es una palabra que viene del latín, autoritas. Y también de ahí proviene la palabra autor. Autor es alguien que hace crecer, aumentar, que los que están escuchándolo o viendo eso de lo cual han sido autores pueden crecer a través de toda esa experiencia que ellos han hecho. Entonces, a través de lo que sentimos como nuestra propia autoridad, ahí es donde tenemos una experiencia y donde sentimos que hemos hecho un camino y sabemos que eso va a colaborar en el crecimiento y la prosperidad de los otros. Entonces es muy importante reconocernos en lo que somos como autoridad para poderla compartir con los otros.
Esto es en todos los niveles, a nivel personal, social y de cada país. Piensen que a nivel mundial se están moviendo muchísimas energías sociales, de disturbios, de conflictos, porque estamos yendo hacia algo nuevo. Este será un año para revisar los proyectos, porque estamos en un momento de buscar otros puntos de apoyo. Cómo podemos abrirnos a algo nuevo y cómo esas cosas que veníamos proyectando del pasado, del año anterior, nos disponemos a modificar, siendo flexibles. Este es un año donde es muy importante conectarnos con ser flexibles, porque hay estructuras que ya no nos van a servir más y que tal vez estuvieron acompañándonos toda la vida, y de eso se trata, de ser flexibles. Plutón y Saturno juntos en Capricornio hablan de esa necesidad de transformar, sabiendo que en eso que nos limita o sentimos como un límite se esconden muchísimas posibilidades. Tenemos que abrirnos a observar esas situaciones donde sentimos un límite, porque por ahí vamos a encontrar otros modos para actuar. No temer a lo nuevo. Lo nuevo va a llegar. Llega y tenemos que abrirnos a eso nuevo sin miedo. Ver cómo podemos irnos desprendiendo de lo que hasta este momento sentíamos como seguro para dejar espacio para eso nuevo. Abrirnos al poder que tenemos dentro nuestro, confiando en ese poder para ir hacia los cambios necesarios en cada momento. Y arriesgarnos a vivir lo nuevo en cada área de la vida. Hay una energía dinámica dentro que tenemos que contactar, y eso es lo que nos va a permitir dinamizar cada momento y aceptar rendirnos a todo lo que llega. No resistirnos. Por ahí van a aparecer nuevos modos, nuevas maneras, nuevas posibilidades. Comprender que en las dificultades hay un montón de facultades que se esconden, y en la necesidad de que este año seamos flexibles. Nos abramos a lo nuevo de forma flexible, no nos resistamos, y no debemos querer seguir sosteniendo estructuras. Hay algo que cambia a nivel personal, a nivel social y a nivel mundial, porque tenemos que abrirnos a un nuevo modo de encuentro. Les mando un abrazo. La próxima voy a seguir un poco hablando de esto y compartiendo los deseos para este nuevo año. Les mando un abrazo. Chao. Desde este veranito argentino. Adiós. Nuestra astróloga psicodramatista personal, desde Argentina, en pleno verano, cerca de las Navidades, están allí con el bañador. En la piscinita, Sí. Estupendas. Sí. Luego recordamos un poquito, para los que nos siguen, tenemos el mail, viernesconlili@gmail.com. Estamos en Sete Radio 99.2 de la FM. En Instagram. En Instagram. En Facebook. En Facebook, en el blog, en viernesconlili.blogspot.com, que ahora está un poquito apagadillo, Sí, pero le porque daremos caña. el canal de YouTube se lleva todo el protagonismo, eso es cierto. Ahora ya. Así que si tenéis conocidos, amigos, oye, que vale la pena suscribirse, que es gratis. Suscribiros, le dais el like y os suscribís. Es gratis. Estamos pendientes de que llegara el número que dijimos para hacer un regalito al que llegue a ese número. Sí. Así Nuestro que- suscriptor número 100 Sí. tendrá un regalo exclusivo de Viernes con Lilith. Y lo descubriremos quién es, no os creáis que Y- lo tenemos y localizado. hablaremos con él. Entonces, bueno, O pues ella. eso, o ella o él. Y nada, y a partir de aquí, pues nada, a desearos que sigáis siendo muy felices. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias.